Primera de Timoteo 4, 6 al 7, en el nombre de Jesús. Dice, si esto enseñas a los hermanos, que es el tema que vamos a ver, serás un buen ministro de Jesucristo. Serás buen ministro de Jesucristo. Amén. Entonces este es el tema que estamos viendo. Un buen ministro de Jesucristo. Nutrido con las palabras de fe. ¿Cómo está un buen ministro de Jesucristo? Nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15 al 16. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, un buen ministro de Jesucristo, mi hermano, primero no tiene de qué avergonzarse y usa bien la palabra de verdad. O sea, no tuerce las escrituras, no piensa más de lo que está escrito. Estas son características que usted puede ir viendo poco a poco en la misma escritura, que la misma escritura se la va a ir diciendo para que usted pueda detectar quién es un buen ministro de Jesucristo y quién no. Quién es un obispo y quién no. Quién es un pastor y quién no. Está clarísimo en la palabra, mi hermano, pero es que usted tiene que ver porque la palabra es la lámpara. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, si usted no alumbra por la palabra, usted no va a poder ver si usted está siendo guiado por un ciego. Dice la palabra que son ciegos, guías de ciegos, ambos caerán en el hoyo. Entonces, la forma de ver es por la escritura, por la palabra de Dios. No hay otra forma de ver sino por la palabra de Dios. Si no estamos ciegos, mi hermano. Entonces, un buen ministro de Jesucristo no tiene de qué avergonzarse y usa bien la palabra de verdad. Mas evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, mi hermano. Las vanas palabrerías. ¿Qué es vanidad? Nosotros tocamos un tema aquí en el cual decimos, ¿está lloviendo? En el cual decimos que es vanidad. ¿Y qué es vanidad? Todo lo que está debajo del sol es vanidad y aflicción de espíritu. Lo dice el libro de Eclesiastés. Nosotros mismos somos vanidad. Entonces, ¿cuáles son las vanas palabrerías? Las palabrerías terrenales, la palabra terrenal, la sabiduría terrenal. Esas son las vanas palabrerías. Todo lo que es vanidad. Porque conducirán más y más a la impiedad. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 15. Y yo con el mayor. Bueno, esto tiene que leer varios capítulos. Creo que lo tengo por acá. Fíjense que estoy leyendo el 12-15. Pero usted tiene que leer, porque no lo voy a leer acá. No sé si los leo o no. Pero usted tiene que leer el capítulo 6, capítulo 10, capítulo 11, 12 y 13 completos de Segunda de Corintios. ¿Ok? Para que usted pueda ir viendo cómo es un buen ministro de Jesucristo. En estos capítulos habla del apóstol Pablo como buen ministro de Jesucristo. Y entre una de esas características que nos presenta el apóstol Pablo en Segunda de Corintios 12:15, dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Mire la diferencia de lo que es un buen ministro de Jesucristo. ¿Por qué? Porque un buen ministro de Jesucristo siempre va a querer salvar el alma. Por encima de todo. Por encima de su propia vida, mi hermano. Lo importante es que las almas lleguen al conocimiento de la verdad
y que lleguen a la salvación y al conocimiento de Jesucristo. Por encima de mi propia vida. Se lo puedo poner en ejemplo en... déjame lo busco acá. Me olvidó el versículo. Ninguna cosa hago caso. Hechos 20:24. Mire cómo usted puede ver cómo es un buen ministro de Jesucristo. Pero de ninguna cosa hago caso. ¿De qué cosa hace caso? De ninguna, mi hermano. Aquí podemos ver que el Espíritu Santo le estaba dando testimonio por todas las ciudades, diciéndole que le esperaban prisiones y tribulaciones. ¿Pero él hacía caso de estas cosas? No, mi hermano, porque es un buen ministro de Jesucristo. No, mi hermano, porque el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. Y no es un niño, es anciano, mi hermano. Hay que tener todas estas cosas en cuenta y detectarlas, verlas por la escritura que alumbra para no ser engañados. Él dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, mi hermano. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Un ministerio recibido de Jesucristo, no de los hombres. Un servicio, mi hermano. Un diaconía, servicio, gloria a Dios. Un servicio, un servidor. A veces la gente le ministro como algo de altivez. No, mi hermano, un ministro es un siervo, el que sirve. El mayor de ustedes será el que más sirve. Es el siervo. No es el Señor, mi hermano, es el siervo, gloria a Dios. Ministro, sí. El que lava los pies, el que más sirve. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿De qué cosa hace caso? De ninguna cosa. Pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Quiero que usted se dé cuenta de esto. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Amén. Entendiendo esto, volvemos al versículo de por qué el apóstol escribe esto. Y recordemos que esto no es de él. Creo que ya vimos el tema, nuestra competencia proviene de Dios, y ya lo vimos. Podemos verlo una y otra y otra y otra vez. Yo no tengo problema. Para mí es un deleite repasar los temas. De hecho, si no hay gente en el stream, una persona me dijo una vez, ¿te enseñas a ti mismo? Y pues sí. Sí, yo repaso los temas. El que se acerca bien, gloria a Dios. Y el que pues si no pues se acerca a nadie, gloria a Dios también. Yo me gozo, mi hermano. Igual pasa en la congregación. Cuando yo voy a predicar un tema, si en la congregación hay 2 o 3, yo me gozo, mi hermano. Si hay uno, me gozo. Y si estoy yo, me gozo igual. Porque pues voy a repasar el tema y me gozo igual, mi hermano. Igual se edifica alguien. O me edifico yo o se edifican los oyentes. Pero alguien se está edificando. Gloria a Dios. Y dice, y yo con el mayor placer, mi hermano, sin un corazón amargado, sin quejas, sino con el mayor placer gastaré lo mío propio. Y aún yo mismo me gastaré del todo. ¿Por amor de qué? De vuestras almas. Yo quiero que usted grabe en su corazón esta característica de un buen ministro de Jesucristo. De lo que es un anciano en el Señor. Alguien que está lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Alguien que el Espíritu Santo está en su corazón. Porque el Espíritu Santo es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Romanos capítulo 5, versículo 5. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Y mire esto, mi hermano importante, aunque amándoos más, sea amado menos. Ah, no, es que yo me voy porque allá me trataron mal. Eso no es un buen ministro de Jesucristo, eso no es un anciano. Yo no quiero que usted juzgue y diga, ah, tú no eres un bueno, tú tienes que ser. No, él no tiene que ser nada. Es que esto es del Espíritu Santo. Simplemente esta persona que no es así, no es un anciano.
Y precisamente este tema es para que alumbremos, o sea, la palabra alumbre nos muestra quiénes son los ancianos constituidos por el Espíritu. Una persona que no tiene esto, mi hermano, no es anciana todavía, es un niño. Y de pronto tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y de pronto tiene ese fuego por querer hacer, pero es un niño, no es un anciano. Y es importante diferenciar un buen ministro de Jesucristo del que no lo es. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo. Tú tienes que ser así. No, mi hermano, eso lo hace Dios, el Espíritu Santo, que lo hace. Es el amor de Dios derramado en nuestro corazón. Esto no es de los hombres, esto no nace de Pablo. Esto es del Espíritu. Esto es un fruto es el fruto del Espíritu. Esto es el fruto del Espíritu. Esto no nace de Pablo. Quiero que, por favor, usted quite la mirada de los hombres, porque ya vimos el tema, nuestra competencia proviene de Dios, para que usted pueda entender esto. Pero entiendo que aquí llega mucha gente random, de la nada, o gente que pues llega un día, no está otro día, no pasa nada, y no entiende esto. Pero nuestra competencia proviene de Dios. Esto no es de Pablo, esto es del Espíritu, ¿no? Entonces gastaré lo mío, yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Mire, primera de Timoteo 3 y Tito 1 van ligados con el tema del obispo. Obispos. Mire, este tema, mi hermano, gloria a Dios. Hay muchísimo desconocimiento en este tema. De hecho, vamos a marcarlo de un color específico para que usted pueda entender que esto es el mismo tema. Amén. Y quiero que preste atención a este tema, porque todo el mundo anda diciendo fulano de tal es pastor, este es pastor, aquel es pastor. Incluso hay gente que dice yo soy pastor, pero no saben, mi hermano, que es un pastor. O no saben que un pastor debe cumplir ciertos requisitos por el Espíritu Santo para ser pastor. Y hay gente que dice, ay, ¿viste lo que hizo el pastor? ¿O viste lo que hizo tal pastor o X pastor? No, no son pastores constituidos por el Espíritu. Lo que pasa es que usted no lo ve aún. Lo que pasa es que la gente no suele escudriñar la Escritura y no suele ir a la Escritura a ver qué es un pastor. Yo quiero ver qué es un pastor. Yo quiero ver cómo es un pastor. Constituido por el Espíritu. Porque hay pastores, pero no son constituidos por el Espíritu. Son constituidos por los hombres. Entonces vamos a ver este tema, ¿no? Obispos. Hechos capítulo 20, versículo 28. Vamos allá. Y este es uno de los temas que pues más ha causado controversia de los que yo he predicado. Mire lo que dice, mi hermano. Y yo quiero que usted preste atención a la... Aquí tenemos todo, hasta los códex, ¿ok? Tenemos el Códex Sináutico, que es el más antiguo conseguido. Y tenemos el Tanakh de Alepo, que es el más antiguo en hebreo, ¿ok? Por si quiere venir alguien, no, que es que la Biblia está adulterada, que el original, bueno, acá lo tenemos, acá no hay problema, mi hermano. Bueno, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. ¿Quién? Primero hay que tener en cuenta que los puso ¿quién? El Espíritu Santo, no los hombres. Os ha puesto, ¿por qué? Por obispos. ¿Y qué significa esta palabra obispos? Supervisores, alguien que supervisa. Preste atención. Para apacentar. Amén. ¿Qué significa esta palabra apacentar? Para estar pastoreando, mi hermano. Porque hay gente que no entiende que los pastores son los obispos. Es lo mismo. Sino que son supervisores que apacientan o que pastorean. ¿Qué es lo que hace un pastor? Supervisa y da pasto, mi hermano. El Señor dice, no como teniendo dominio. Recuerde que un buen ministro de Jesucristo no tiene dominio sobre la grey de Jesucristo. La cabeza es Jesucristo, la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y de hecho el pastor es Jesucristo mismo también. Pero el Señor constituyó, ¿verdad?, estos ministerios. Y ya vamos a ver los requisitos para los obispos que pastorean o que apacientan, o para los supervisores que pastorean. Vamos a ver los requisitos que exige, que pide, no voy a decir que exige, sino que pide el Espíritu Santo. Amén. Los pide el Espíritu Santo de Dios
Esto no es de hombres. Yo le dije a una persona, porque esto causa muchísima controversia. Yo le dije a una persona, ¿en que tú crees en Jesucristo? Sí. ¿Tú crees en la palabra de Jesucristo? Sí. Entonces, ¿por qué niegas esta palabra? Estás negando a Jesucristo. Recordemos que los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre, ni los caminos de Dios son los caminos de los hombres. A usted le puede parecer esto o no le puede parecer, pero eso no va a cambiar lo que Dios dijo. Eso no va a cambiar lo que Dios estableció. Que a usted le parezca o no, no cambia lo que Dios estableció. Lo que usted piense o no piense, no cambia lo que Dios estableció. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, ay, es que no me parece porque me parece injusto. Se respeta, pero eso no va a cambiar lo que está escrito. Amén. Entonces, prestemos atención acá. El Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, o los ha puesto por supervisores para estar pastoreando, para pastorear. La iglesia ¿de quién? De Cristo Jesús, del Señor Jesucristo, la cual ¿quién ganó? La ganó Jesucristo por su propia sangre. No la ganó el apóstol Pablo, no la ganó el apóstol Pedro, no la ganó Pepe ni Pepito, la ganó Jesucristo con su propia sangre. Es la iglesia de Jesucristo, es el cuerpo de Jesucristo, en donde Jesucristo es la cabeza de la iglesia y Jesucristo es el buen pastor, el pastor que su vida dio por las ovejas. Jesucristo, mi hermano, es el que murió por nosotros en la cruz del Calvario, y creemos en Jesucristo, en su palabra, y no creemos en los hombres, creemos en Cristo Jesús. Amén. Entonces los obispos son los pastores. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver, gloria a Dios, los requisitos. Primera de Timoteo capítulo 3, vamos a leer primero. Hay gente que no cree esto, Gente que dice ser cristiana y no cree en esto, mi hermano. Esto está escrito aquí. Palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, ser supervisor y pastorear o apacentar, si alguno lo desea, buena obra desea. Hermano, yo tengo el deseo, o hermano, es que yo tuve un llamado, es que un profeta me dijo, me puso las manos y me dijo, tú vas a ser pastor. O es que yo soñé que yo iba a ser pastor, tuve un llamado. Gloria a Dios. Usted anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario. ¿Quién lo está diciendo? El Espíritu Santo de Dios. Recordemos que toda la escritura es inspirada por Dios. No que el apóstol Pablo, no el apóstol Pablo. Quite la mirada del apóstol Pablo, de Pedro, de Juan y de Lucas y de Marcos. Quite la mirada de allí, mi hermano. Ponga la mirada en Cristo. Esta es palabra de Dios, palabra del Espíritu Santo de Dios. Ellos, siervos inútiles, fueron. Dice, si hacéis lo que yo digo, decid, siervos inútiles son. Por eso es que el obispado y el pastorado lo ejerce el mismo Espíritu Santo. Por eso tienen que ver el tema, nuestra competencia proviene de Dios. Quien guste ver el tema me lo pide en privado por mensaje, yo se lo envío con todo gusto para que lo vea. Amén. Pero es necesario que el obispo sea, mi hermano. ¿Qué dice allí? ¿Qué dice? Es necesario que el obispo sea, mi hermano. Esto no necesita interpretación, mi hermano. Esto no se interpreta, mi hermano. No, usted no necesita interpretar esto. Esto está clarísimo. Es necesario que el obispo sea, mi hermano. Siento que estos colores ninguno resalta. Pero gloria a Dios, quiero marcarlo de otro color. Vamos a marcarlo de este. Es necesario que el obispo sea. ¿Quién lo está pidiendo? El Espíritu Santo de Dios. Esto no es de hombres. Esto no lo está diciendo Juan. Esto no lo está diciendo la gerente de recursos humanos para contratarlo en una empresa donde diga, bueno, necesitas 5 años de inglés. Ah, no, pero es que él tiene 2 años de inglés. Ah, bueno, agárralo así. No, esto no es terrenal, mi hermano. Esto es espiritual. Y esto es de Dios, el perfecto,
el justo y el santo, el que no tiene mudanza ni sombra de variación, no varía. Su palabra es tal cual está escrita. Y el Espíritu Santo aquí está diciendo, es necesario que el obispo sea. Que sea ya mismo. No que llegue a ser, porque esto lo tuercen. No, hermano, ahora usted va a ejercer el pastorado y usted va a llegar a ser, usted va a desarrollar en el camino. No, mi hermano, eso es mentira. Es mentira. No es que usted se va a desarrollar y no. De hecho, ya lo vamos a ver en Tito 1. Es necesario que el obispo sea anciano ya, que sea anciano, no un niño. No es que usted es niño, va a ser pastor y en el transcurso de... usted va a ir creciendo y va a ir agarrando el conocimiento poco a poco pero ya usted es pastor. No puede, mi hermano. Vamos a verlo. Tiene que ser anciano y tiene que ya ser. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible primeramente. Irreprensible. Tiene que ser marido de una sola mujer. Tiene que ser sobrio, o sea, no dado al vino. Tiene que ser prudente. Tiene que ser decoroso. Tiene que ser hospedador. Tiene que ser apto para enseñar. Y ya vamos a ver en Tito otra cosa que va con esta. No dado al vino, mi hermano. No pendenciero. O sea, peleonero. Aquí, golpeador, belicoso. Alguien peleonero. Alguien problemático. No puede ser pendenciero. No puede ser codicioso de ganancias deshonestas. Que acabamos de leer el apóstol Pablo. Aún yo mismo gastaré lo mío. De lo mío. Aún yo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. Aunque amándoos más sea amado menos. La ganancia deshonesta no es codicioso. Ganancia deshonesta. Sino tiene que ser amable, apacible, no avaro. Esta parte aquí le choca a muchísimos. Que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No puede, mi hermano. El Espíritu Santo lo está diciendo. Ya lo vamos a ver en Tito 1. Si esta persona dice ser pastor y no tiene hijos creyentes, o sus hijos están en rebeldía, lo vamos a leer en Tito 1, no es pastor constituido por el Espíritu, que no cumple esto. Está en desorden. Está en mentira, está en engaño, mi hermano. Por eso es que hay tanta locura. A veces los nuevos creyentes se preguntan, ¿por qué hay tanta división? ¿Por qué hay tanta? Cristo no está dividido. Porque él pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? No, sino que los seres humanos agarraron por sus propios caminos, por sus propios consejos, torcieron las escrituras, para su propia perdición las torcieron. Porque aquí el Espíritu Santo deja claro quiénes son los obispos o los supervisores que deben pastorear o que deben apacentar. Lo que pasa es que como personas se han autoconstituido obispos, se han autoconstituido pastores o lo han constituido hombres, de acuerdo a los hombres y a sus pensamientos, ocurre lo que ocurre. División, engaño, disensiones, contiendas, celos, separaciones, que bueno, que no sé quién, que el pastor violó, que el pastor robó, que yo no sé quién, que en esa iglesia, que esto, que lo otro, y tanta falta de conocimiento y tanta división y tanto desastre. Es porque la gente cree que estas personas que no cumplen con esto son pastores y no lo son. Quien no cumpla un solo de estos requisitos no es un pastor constituido por el Espíritu, mi hermano. Está en mentira, está en desorden. Y a usted le puede parecer injusto, le repito. No, pero es que los hijos que tienen... ¿cómo es? Me dijeron a mí, porque ya yo he predicado esto muchas veces. Lo que pasa es que los hijos, la salvación es individual y todo eso... ¿Y qué tienen que ver los hijos con el pastor? Yo conozco un pastor excelentísimo, pero sus hijos andan en el mundo y son desordenados y no son creyentes, pero él es un buen pastor. No, no es pastor, no es pastor. Porque no gobierna bien su casa y no tiene a sus hijos en sujeción con toda honestidad, que ya lo vamos a ver en Tito 1. Esa persona está en engaño, puede tener celo de Dios, sí, pero él tiene falta de conocimiento, no conoce ni siquiera este tema.
porque si lo conociera se arrepiente y se aparta. Amén. Pero vamos a seguir porque lo vamos a ver en Tito 1 nuevamente. No debe ser un neófito. ¿Qué es un neófito? Un recién plantado, mi hermano. Una semilla que fue plantada. El Señor dice que se planta la semilla, muere, nace y crece y da fruto. Tiene que ser un anciano, lo vamos a ver ahorita en Tito 1. No puede ser un neófito. Yo recién empiezo en el evangelio, empiezo a predicar y ya tú eres pastor. Pero ¿cómo yo soy pastor? Si yo soy un neófito, no puedo ser pastor. El Espíritu Santo no me lo permite. No puedo ejercer obispado, que tiene que ser un anciano, no puede ser un neófito. Y esto no tiene que ver con la edad terrenal, sino con el conocimiento que se tenga de Dios. No debe ser un neófito. Y alguien que no conoce este tema y que no lo acepte, mi hermano, ni siquiera ha aceptado a Jesucristo. Pero bueno, esos son otros temas. No sea que envaneciéndose, mi hermano, caiga en la condenación del diablo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos neófitos han querido ejercer pastorado o ejercen. Muchos que ni siquiera han aceptado a Jesucristo ejercen pastorado. El pastor de tal iglesia, el pastor de tal... Todo el mundo es pastor. Por ahí una persona me dijo, ¿todo el mundo es pastor? Y yo, no todo el mundo es pastor. Los pastores constituidos por el Espíritu están específicos en 1 de Timoteo 3 y Tito 1. Los demás simplemente son falsos. Están en engaño. Ya sea por astucia, por ganancia deshonesta o por ignorancia. Pero están en engaño. Y son ciegos guías de ciego y todos van directo al hoyo. Tanto ellos como su congregación van directo al hoyo. Porque hay unos que son neófitos y hay unos que ni siquiera son neófitos. Hay unos que ni siquiera conocen nada, mi hermano. Pero gloria a Dios, para eso estamos dando estos temas, para que salgan del engaño. Amén. También es necesario que tenga buen testimonio, mi hermano, de los de afuera para que no caiga en descrédito. Exactamente. Si usted va por su buzona y pregunta quién es tal persona, debe tener un buen testimonio. Y enlazo para que no caiga en descrédito y enlazo del diablo. Ahora vamos a leer Tito capítulo 1. Es el mismo tema, pero acá lo deja un poco, lo amplía, vamos a decirlo así, lo complementa, ¿no? Ajá, mira lo que dice aquí. No le preste atención a los subtítulos porque la palabra no tiene subtítulos. Pero vamos a leer el subtítulo. Dice, requisitos de ancianos y obispos. Por esta causa te dejé en Creta. Recuerde que esto lo está escribiendo el apóstol Pablo, pero inspirado por el Espíritu Santo. Esto lo está diciendo el Espíritu Santo de Dios, en quien no hay mudanza ni sombra de variación, mi hermano. Si el Espíritu Santo de Dios dice A, es A. No es que A minúscula, no, si el Espíritu Santo dice A, es A y amén. Gloria a Dios, Señor, amén. Porque yo soy un niño, mi hermano. Yo soy un niño y lo que diga mi Señor, amén. Yo soy así. Yo lo que diga mi Señor, amén, amén. Así es. Así yo me vea mal. Así me alumbre y me vea yo como un pecador. Yo le digo, amén, Señor, estoy mal aquí. Pero eso lo dijiste tú y eso es amén. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. ¿Qué hace un obispo, un anciano? Corrige lo deficiente. Y establecieses, y le dice, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere. Nuevamente leemos la palabra clave. Es necesario que sea. Y leemos nuevamente la palabra clave. El que fuere. No es que tú en el camino te vas a ir preparando. Nosotros te agarramos, te constituimos pastor. Yo vi como a una persona la constituyeron pastor. Yo estuve en un evento de eso donde como 8 pastores ungieron a un pastor y le dijeron, tú eres pastor. Y resulta ser que esa persona no está preparada, ni siquiera conoce bien a Jesucristo. Ahorita que el Señor me abrió los ojos del entendimiento, que yo lo veo, yo me doy cuenta, espérate, pero esa persona ni siquiera ha aceptado a Jesucristo. ¿Cómo va a ser pastor? ¿Y cómo es que los otros 8 pastores no se dieron cuenta de esto? Que esa persona no cumple con esto, porque de paso esa persona es pendenciera. Es pendenciera, no cumple. Gloria a Dios. Entonces esos 8, mi hermano, tampoco son constituidos por el Espíritu.
O sea, mi hermano, usted se va a dar cuenta, si usted escudriña este tema, usted se va a dar cuenta, usted va a echar colirio en sus ojos y va a ver. Y esto no es por contienda, ni por vanagloria, ni por tirarle a nadie. Es por guiarlo a la verdad, al camino, y que se fundamente en la roca que es Jesucristo. El Señor dice, el que fuere. Dios te bendiga, Junior, ¿cómo estás? El que fuere, mi hermano. No el que llegue a ser, no es que se va a formar en el camino, no, el que ya es de los ancianos. Fíjese lo que dice, estableciese ancianos en cada ciudad, el que fuere, no cualquier anciano. No es que yo soy anciano, sí, pero tú no cumples con esto. Sí, pero te falta esto, ya lo vamos a ver. El que fuere de los ancianos, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer. Y que tenga que, mi hermano, que este es el que como que más choca, porque ya yo he predicado esto, le repito, pero este es el que más choca. Que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, que no estén acusados de desorden. Esta disolución es disolución, aquí está libertinaje, mi hermano. Desorden, libertinaje. De disolución, de libertinaje, ni de rebeldía. Ay, hermano, pero es que yo conozco un pastor y sus hijos no son creyentes. Ese no es un pastor constituido por el Espíritu. God bless you too, my friend. No es un pastor constituido por el Espíritu, porque no tiene hijos creyentes. O si tiene hijos creyentes y esos hijos están acusados de desorden y de rebeldía, tampoco es pastor constituido por el Espíritu. No es, mi hermano. Está en engaño, porque si él no acepta esta palabra, ¿cómo es que es pastor? Si ni siquiera le hace caso al Espíritu Santo de Dios. El Señor dice, me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo. Que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. El que no tenga hijos creyentes no es pastor constituido por el Espíritu. Estas son cosas para que usted se vaya dando cuenta quién es y quién no es. Y hay gente que se pregunta, no, varón, pero es que ¿cómo va a tener hijos creyentes si los hijos, eso es su vida de ellos? Es aparte. Mi hermano, lo que pasa es que un obispo constituido por el Espíritu es un anciano lleno del Espíritu. O sea, yo quiero que usted dimensione esto. No es un niño, no es un neófito. Es un anciano lleno del poder de Dios y de la sabiduría de Dios. O sea, yo quiero que usted dimensione de que la sombra del apóstol Pedro sanaba a los enfermos. O sea, los hijos de un obispo, los hijos de un anciano, es que son creyentes. De un anciano que va a constituir el Espíritu. Porque puede haber un anciano que no tenga hijos creyentes. Fíjese lo que dice acá. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé el que fuere. ¿Por qué el que fuere? Porque puede haber un anciano, sí, está lleno del Espíritu y todo, pero el hijo no es creyente. Puede haberlo, claro que sí. Pero este anciano que no tiene hijos creyentes no puede ejercer obispado, mi hermano. No puede ejercer pastorado, no puede. Porque estaría contrario al Espíritu, estaría quebrantando un mandamiento del Espíritu que dice claramente que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Quiere decir que si yo soy anciano pero mis hijos no son creyentes, yo no puedo ejercer obispado. Y si me hago obispo o pastor, me hago yo mismo, estoy contrario al Espíritu. Estoy rompiendo los mandamientos del Espíritu. Y recuerden que la palabra dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Si alguien quiere que se lo busque, usted escribe allí, búscalo a ver, que yo lo quiero ver. ¿Dónde está eso? Eso está en Romanos, si mal no recuerdo, 7:6. Romanos 7:6. Estamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Y estos son mandamientos del Espíritu. El que fuere, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de desorden ni de rebeldía. Es importante que usted entienda esto si usted es nuevo creyente, o si usted tiene 20 años en el evangelio, o si usted es pastor. Si usted es un pastor que no cumple con esto, mi hermano, arrepiéntase
Apártese, pídale perdón a Dios, pídale perdón a la congregación y empiece a buscar de Cristo, empiece a escudriñar las escrituras. Porque usted fue engañado y está siendo engañado también. Gloria a Dios. Hermano, y si se constituyó obispo y tiene hijos creyentes y luego los hijos se apartaron, pues él se tiene que apartar del obispado, porque quien no gobierna bien su casa no puede cuidar de la iglesia de Dios, mi hermano. El Espíritu Santo lo deja claro en la escritura. Esto no tiene usted que interpretarlo. Es que hay gente que busca interpretación. Es que esto no hay que interpretarlo. Mi hermano, eso está así allí y es así. Eso no necesita usted. Ay, que a dónde uno busque en ningún lado. Vi uno que buscó en ChatGPT y ChatGPT le dijo: no, es que hasta los 18 años, eso aplica para los niños hasta los 18 años, hasta tal. Eso es pensamiento de hombre. Eso no está aquí en la escritura. Lo que está aquí en la escritura es esto. Amén. El tema de la iglesia, gloria a Dios. El Señor no habita en templo hecho por manos de hombre. Ese tema lo podemos traer otro día. Ya lo he traído, pero lo podemos traer otro día. La iglesia no es un local. Que de paso estas personas que dicen ser pastores no saben cuál es la iglesia. Entonces no son pastores, mi hermano, constituidos por el Espíritu, porque ni siquiera saben qué es la iglesia, ni cuál es la iglesia, ni cuál es el templo de Dios, ni cuál es la casa de Dios, aunque lo digan. Somos nosotros, pero siempre están amarrados a un local comercial, que no es. Pero bueno, mi hermano, esos son otros temas que vamos a ir tocando. Vamos a seguir en este. Tiene que tener hijos creyentes que no estén acusados de libertinaje ni de rebeldía. Porque es necesario, dice el Espíritu Santo, no lo dice Pablo, no lo dice Pedro, no lo dice la vecina, no lo digo yo, lo dice el Espíritu Santo. Es necesario que el obispo sea irreprensible, tanto por él como por quién, como por sus hijos. Debe ser irreprensible tanto por él como por sus hijos. Si sus hijos están acusados de desorden y de rebeldía, lamentándolo mucho, ese hermano no puede ejercer obispado. Él no puede ejercer el pastorado, no puede, porque no cumple. Mi hermano, ¿usted cree o no cree esto? Yo le pregunto. Como hay gente que dice: sí, yo soy cristiano. Si eres cristiano es porque crees en Jesucristo y en su palabra, porque Jesucristo, ¿quién es? Jesucristo es la palabra. Y como tú dices que eres cristiano y no crees esta palabra. Ay, es que lo que pasa es que él me crió desde pequeña y él era mi pastor y él mi pastor y es que mi pastor. Exacto, ¿tú le crees a tus emociones o le crees a la palabra? ¿Tú le crees a tu pensamiento o a la palabra, mi hermano? ¿O a Cristo Jesús? ¿A quién le crees tú? ¿A ti mismo o a Jesucristo? ¿En quién crees tú? Porque si tú no crees en Jesucristo, mi hermano, usted está en la arena. Usted no está en la roca. Y es necesario que cabe y ahonde y halle la roca y sobre la roca edifique su casa. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No debe ser soberbio, esa soberbia. Mi hermano, es que un buen ministro de Jesucristo sabe que no es él. Sabe que es Dios. Es Cristo Jesús. No es él. Nadie tenga concepto más alto de sí que el que debe tener, sino cada quien piense de sí con cordura. Que dijo el Señor: siervos inútiles somos. Esta obra no es de hombres. Un buen ministro de Jesucristo lo sabe muy bien. Por eso es que el apóstol dijo: Pedro, ¿por qué me ven como si por mi misericordia le hubiéramos dado sanidad a este? No fue porque Pedro tuvo misericordia, fue por la misericordia de Dios, por el poder de Dios y por la sabiduría de Dios. Fue por el amor de Jesucristo, no de Pedro. De hecho, yo estoy aquí no por mí, sino porque, bueno, el Señor me impulsa a hacer a compartir su palabra. Si no, yo estuviera jugando computadora, mi hermano, o durmiendo, o viendo TikTok, qué sé yo, dónde estaría yo. Pero hay un impulso por compartir la verdad, compartir la palabra de Dios para la salvación de las almas. Gloria a Dios. Pero es el amor de Dios, no es de Joel, no es de Pedro, no es de Pablo, es de Dios.
No debe ser soberbio, no debe ser iracundo, esos que se airan. Usted le dice, varón, disculpe, pero eso la palabra no lo dice. Se enardecen. Ay, se airan contra usted y lo botan de la congregación. Tal vez aquí hay muchos que los han expulsado por decir cosas, o por preguntar cosas, o porque tú eres un hereje. No, mi hermano. Nosotros somos aptos para convencer a los que contradicen. Apto para enseñar debe ser el obispo. Un obispo no debe ser, obispo, lo que pasa es que aquí la ciencia dice, lo que pasa es que aquí esto dice, y él se aira y lo expulsa. No, él es apto para convencerlo a usted por el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a ver el ejemplo de Esteban, que ni siquiera era obispo, pero tenía el Espíritu Santo. Era un servidor de mesa, ni siquiera era obispo, pero tenía el Espíritu Santo de Dios. Así que era apto para convencer a quien contradice. Nosotros no somos de los que retroceden, mi hermano. Un obispo no va a retroceder ante ningún argumento ni nada que se levante contra el conocimiento de Jesucristo. Cuando usted ve que retrocede, esa persona no es un obispo constituido por el Espíritu. Esa es otra señal, hay muchas señales. La gente no se da cuenta porque la gente no escudriña las Escrituras. O porque la gente lee esto y no lo cree, simplemente no cree en esto. No debe ser iracundo, no dado al vino, no pendenciero o peleonero. Usted le dice algo y se pone a pelear, no debe ser peleonero. No codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador. Tiene que ser amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal cual ha sido enseñada. La otra cosa importantísima. Un montón de prédicas, mi hermano, torciendo las escrituras. O yo pienso, o yo me imagino, o yo opino, o fulano de tal opina, o Charles es no sé quién, yo no sé quién, dijo tal cosa. No, mi hermano, es que esto no es de Charles no sé quién ni de nadie. Esto es del Espíritu Santo de Dios y es tal cual nos conformamos a la palabra de Dios. Y creemos en la palabra de Dios como el Señor nos las dio. No creemos en los hombres ni en la sabiduría terrenal. Creemos en la sabiduría que viene de lo alto, del Padre de las luces, la sabiduría espiritual. Su palabra tal cual como ha sido enseñada. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. No expulsar a los que contradicen. No pelear con los que contradicen. No contender palabras ni filosofías huecas con los que contradicen, mi hermano. No huir de los que contradicen. No, convencer a los que contradicen. Yo creo que aquí está más que claro quiénes son pastores, constituidos por el Espíritu, y quiénes no. La cuestión está en si usted cree o no cree esta palabra. Allí está la pregunta. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades. ¿Qué es vanidad? Todo lo que está debajo del sol es vanidad. Hasta nosotros mismos somos vanidad. Dice la palabra, ciertamente es vanidad todo hombre que vive. Todo lo que es terrenal es vanidad. Que la casa, que el carro, que el teléfono, que todo eso es vanidad, mi hermano. Aquí hablamos cosas espirituales, el reino de Dios y su justicia. Aquella morada celestial que nos espera. Aquel rey que viene a gobernar. Jesucristo. El gobierno que estamos esperando. No estamos esperando el gobierno de Guaidó, el gobierno de Uribe, de nada, de ningún hombre. Nosotros estamos esperando a nuestro Señor y Rey de Reyes. A Jesucristo, el que viene a gobernar la tierra. A Él es que esperamos nosotros. Al dueño. No que no lo terrenal, que el Señor lo añada lo que necesitamos. Teniendo sustento y abrigo estamos contentos y buscamos el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido porque Dios nos ama. Alimento y vestido. Ya. Estamos buscando el reino de Dios. Habladores de vanidades. Que sí, que te va a ir bien, que te vas a hacer multimillonario, que cuidado con los espinos. Que estos son otros temas que podemos traer. Ya lo he traído, pero podemos irlos trayendo. Y engañadores, mayormente lo de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, no huir de ellos. No huir de ellos. Amén. Vamos a seguir leyendo por acá.
Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. El Señor dijo claramente, por sus frutos los conoceréis. Abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Muchísimas gracias por ese regalo, gloria a Dios. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Amén. Entonces vamos a ver el ejemplo de Esteban. Para que usted vea, mi hermano, cómo es convencer a los que contradicen. Amén. Agradó a la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Permenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Gloria a Dios. Amén. Ajá. Se multiplicaba grandemente. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, recordemos que Esteban no era obispo. Pero para que usted entienda cómo debe ser un obispo o un pastor. Debe ser apto para convencer a los que contradicen y tiene que ser apto para enseñar. Para enseñar. Esteban era un diácono o un servidor de mesas. Y mire, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales. Y era un diácono, o sea, un servidor de mesa, entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos. Mire los que se le levantaron en contra. Se le levantaron de la sinagoga de los libertos, de los de Cirene. Quiero que vea los que se levantaron en contra. De los de Cirene, de los de Alejandría, mi hermano, de los de Cilicia, de los de Asia. Toda esta gente disputando con Esteban. ¿Y qué hizo Esteban? Se puso iracundo, se puso pendenciero, se fue huyendo porque no sabía qué responder. Quiero que usted vea cómo es un buen ministro de Jesucristo. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No podían con un diácono. Esto para que usted vaya viendo, porque hay mucha gente que la han expulsado de congregaciones porque contradijo al pastor, que no es pastor. Ojo, que usted hoy está aprendiendo quién es pastor y quién no. Gloria a Dios. Si es que usted cree a la palabra, claro está. Si usted le cree a sus sentimientos y a sus pensamientos, bueno, aquí se le respeta. Aquí yo soy partidario de respetar todos los pensamientos, pero no los comparto. Comparto la palabra de Dios. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Amén. A un servidor de mesas. Gloria a Dios. 1 Corintios 2:12. Pasamos la página entonces. Primera de Corintios 2:12. Voy a subir este video a YouTube, por cierto, para que quede para quien lo quiera ver. 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Que no ha recibido un buen ministro de Jesucristo el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. Que habla un buen ministro de Jesucristo, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no es sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque Jesucristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Yo le soy sincero, yo con lo que he escudriñado en las Escrituras, o con lo que el Señor me ha enseñado,
Yo puedo escuchar una prédica, yo creo que 10 minutos y me doy cuenta si esta persona conoce a Cristo o no lo conoce. Me doy cuenta si esta persona es pastor o no es pastor. Escuchando los 10 minutos hablar, yo me doy cuenta si habla palabra de Dios o si está hablando palabra terrenal. Por eso es que el Señor nos llama a estar ejercitados con la palabra de fe para no dejarnos engañar, mi hermano. Mirad que nadie os engañe. Esto es un mandamiento del Señor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Quién es el hombre natural? ¿El mundano? No, no es el mundano, mi hermano. Nosotros también somos naturales, mi pensamiento es natural. Cuando yo estoy escudriñando las escrituras, mi pensamiento me trae cosas. El diligente enriquece, riquezas terrenales. Eso lo trae mi mente, porque es lo que ven estos ojos y lo que este pensamiento tiene. Pero el Señor, yo sé que no son riquezas terrenales, por el Espíritu, no por mi mente natural. Porque mi mente natural dice, el diligente enriquece, bueno, voy a trabajar el triple para hacerme rico en este siglo. Pero esto no es terrenal, porque yo lo entiendo por el Espíritu Santo, que no es terrenal, sino espiritual. La palabra es espiritual, que no son riquezas terrenales, sino espirituales. Pero eso es otro tema que podemos tocar luego, otro día. Pero el hombre natural, no el mundano, sino nosotros los naturales. Por eso es que tenemos que negarnos a nosotros mismos cuando escudriñamos las escrituras, que nuestro pensamiento no se atraviese. Se ha llevado cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, a la palabra de Dios, a lo que dice Cristo, lo que diga Cristo, amén. No lo que diga mi pensamiento, porque mi pensamiento está lejos de los pensamientos de Dios. Entonces el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. No es que es de interpretación privada, no, este es discernimiento espiritual por la palabra. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces un buen ministro de Jesucristo no habla cosas terrenales, mi hermano. Habla la sabiduría de Dios. Tocando el tema de los pastores, vamos a leer. Porque dice sujetaos. Mire lo que dice. Y esto lo usan mucho. Muchos que no son constituidos por el Espíritu usan esto. Obedeced a vuestros pastores. Y con este versículo se enseñorean. Se enseñorean de las personas que los siguen a ellos. Porque yo no los sigo, yo sigo a Jesucristo. Y yo creo en los pastores constituidos por el Espíritu Santo que cumplen los requisitos que pide el Espíritu Santo de Dios. Pero bueno, hay gente que cree en estos hombres. Y ellos se agarran de esto. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Pero que dice el versículo 7, mi hermano. Vamos a leerlo. Creo que es el 7, si mal no recuerdo. Que dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Lo que el Señor Jesucristo dijo. Son ciegos, guías de ciegos. ¿Qué es lo que pasa? Que esa persona está ciega. Pero lo que pasa es que usted también está ciego. Entonces usted no se puede dar cuenta si ese que lo guía es un pastor constituido por el Espíritu o es un mentiroso. Ay, hermano, pero es que tiene apariencia de piedad. Hermano, ¿usted cree que Satanás se le va a presentar a usted con apariencia de rockero satánico? No. No se le va a presentar así. Se le va a presentar con apariencia de luz, de piedad. La única forma que usted se pueda dar cuenta es que usted vea 1 de Timoteo 3 y Tito 1 los requisitos de los obispos. Es simple. Que tenga hijos creyentes, que no sea peleonero, que no sea iracundo, que no sea un neófito, apto para enseñar, apto para convencer a los que contradicen, no codicioso de ganancia deshonesta, que sea hospedador. Ahí está, mi hermano, por su fruto lo conoceréis, y están allí claramente escritos. Es muy simple, mi hermano. Por eso es que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si usted no escudriña la escritura, mi hermano, usted va directo al hoyo, a la perdición. Su alma se va a perder. Es que yo tengo fe que me voy a salvar, pero ¿cuál fe? Porque hay una fe muerta.
Y hay una fe que viene por el oír la palabra de Dios, que es la fe de Jesús. Y hay quienes predican a otro Jesús. Así que ¿a qué Jesús está usted siguiendo? Escudriñe las Escrituras y créale a Jesucristo. Entonces, pastores que os hablaron la palabra de Dios, sin torcerla, sin sabiduría terrenal, como acabamos de leer. Considera cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Considere cuál es el resultado de su conducta, cómo se conduce. ¿Es pendenciero? ¿Es iracundo? ¿Tiene hijos creyentes? No tiene hijos creyentes. Pues considere el resultado de su conducta, mi hermano. Gloria a Dios. Esto está clarísimo aquí. Seguimos leyendo. 1 Corintios 4:6. Ya son las 9. Aquí se me va la hora rapidísimo. 1 Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor a vuestras almas, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No pensar más de lo que está escrito. Es que yo me imagino que cuando David peleó con el león le destrozó toda la espalda. Imagínese a usted cómo le quedó la espalda a David cuando peleó con el oso y con el león. No se imagine, porque usted no estaba allí, usted no lo vio y eso no está escrito, mi hermano. Uy, hermana, muchas gracias, muchas gracias. Dios le bendiga y le multiplique, amén. Gloria a Dios. Qué bendición. Pero bueno, mi hermano, no se imagine, porque eso no está escrito. Y si no está escrito, no debemos pensar más de lo que está escrito. Y le doy un corto testimonio. A mí me atropelló un automóvil cuando yo tenía no sé qué edad, como 12 años. Estaba muy joven. Me atropelló un automóvil, mi hermano. Me atropelló y me voló. Y yo no sentí ni el golpe del carro ni el piso. Yo solo sentí cuando me levanté la planta de los pies y estaba rodeado de gente. Y la policía tenía esposado al chofer para meterlo preso porque me había atropellado y yo era un niño. Y yo no sentí ni el golpe del carro ni nada. A mí no me pasó absolutamente nada. Y mi mamá, que es cristiana, ella le dijo a los policías, no, suéltenlo que a él no le pasó nada. Y me decían, agáchate y levántate. Y yo me agachaba, no siento nada, no tengo nada. Bueno, que nos lleve al hospital. El chofer no lo metieron preso, nos llevó al hospital. Y en el hospital nos dejó. Había una fila. Y yo le dije, mamá, vámonos para la casa, que yo no tengo nada, no siento nada. ¿Qué le quiero compartir yo con esto? Que yo escuché una prédica donde el predicador decía, usted imagínese cómo tendría la espalda David de los rasgazos que le dio el oso, de los rasgazos que le dio el león. Imagínese, pensando más de lo que está escrito, que es un mandamiento, que no debemos pensar más de lo que está escrito. Pero yo no sé si siquiera el león tocó a David, porque Dios es Dios todopoderoso. Si yo no sentí el auto, mi hermano, David pudo no haber sido tocado siquiera por el león. O si lo rasguñó, pudo haber no sido traspasado. Pero es que si nos ponemos a pensar, podemos sacar muchas conclusiones. El Señor simplemente nos dice, no piensen más de lo que está escrito. Como por ahí hay una prédica polémica, cuando Jesús escupió, y hace Casluna, hace ¡ja! Hizo ¡ja! ¿Cómo él sabe que él hizo eso? No sabe, mi hermano. No pensemos más de lo que está escrito. Hay muchas prédicas. Cuidado con las prédicas que dicen yo pienso, yo creo, yo me imagino. Cuidado con eso. Apenas usted escuche yo pienso, yo creo, yo me imagino, que se enciendan todas sus alertas. Amén. Considere. Porque lo que viene es pensamiento de hombre, ¿oyó? Gloria a Dios. Segunda de Timoteo 4. 1 al 5, vamos a leerlo.
Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Doctrina de Jesucristo, no de los hombres. Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Mi hermano, y mire esto, ¿qué es lo que pasa? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Yo siempre he dicho que la gente que asiste a esas congregaciones falsas iglesias, falsos pastores, y la gente que se goza allí y se mantiene allí, es porque es de allí, mi hermano. Es de allí. Porque las ovejas oyen la voz de su pastor. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces el Señor nos dice también, por nada estéis afanosos. Porque yo veo ministros afanados por sacar a esa gente de allí. No, hermano, no se afane. Hay gente que tiene simplemente comezón de oír para estar allí. Y son de allí. Y tienen allí su propia religión. Tienen su religión. Es simplemente otra religión aparte de Cristo. Ellos están separados de Cristo. Ellos no son la iglesia de Cristo. Ahora que el Señor va a recoger su oveja de allí, sí lo va a hacer el Señor. Y los va a llamar el Señor. Y los va a amonestar el Señor. Y los va a corregir el Señor. Pero lo hace el Señor. Nosotros por nada debemos estar afanosos. Esta es la obra de Dios. Pero hay gente que está allí con comezón de oír y que son parte de esa religión. Exacto. Los que son de Cristo escuchan a Jesucristo. Y apartarán de la verdad el oído. Mire lo que hacen con la verdad, ¿ves? Yo he notado aquí mismo cómo suben los viewers a 10, ¿verdad? 10, 12. Y cuando se dice cierta cosa que incomoda, bajan directamente, bajan. La gente se sale de una, mi hermano. Eso es de una. Eso es, se van, salen corriendo. Esto aquí, esto es herejía. Esto aquí es falsa doctrina. Esto aquí, el Señor reprenda a ese hermano que está endemoniado. Porque ha dicho que mi pastor no es pastor porque no tiene hijos creyentes. Ese hermano está endemoniado. El Señor lo reprenda. Pero no, mi hermano, aquí está hablando Jesucristo. Diciéndonos quiénes son los obispos constituidos por Él mismo, por Jesucristo mismo. Amén. Entonces estas personas apartan de la verdad el oído. Tienen su fe fundamentada en los hombres. Y siguen a los hombres. Y se vuelven a las fábulas, mi hermano. Pero tú, sé sobrio y soporta las aflicciones. Haz la obra de evangelista, que esto que estamos haciendo. Cumple tu ministerio. Amén, gloria a Dios. Excelente versículo. Segunda de Corintios 10:33. Y para eso estamos, para compartir la palabra, mi hermano. Segunda de Corintios 10:33, para edificarnos los unos a los otros. Perdón, Primera de Corintios. Para crecer para la salvación. Primera de Corintios 10:33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio. ¿Que no procura un buen ministro de Jesucristo? Su propio beneficio, mi hermano. Yo hago esto para beneficiarme yo. No, no lo procura. El que lo hace por su propio beneficio y por ganancia deshonesta no es un ministro de Jesucristo. Sino que procura el beneficio de muchos para que sean salvos. Es lo principal. Nos importan son las almas que sean salvas. No nos importa si comemos, si no comemos, si nos pagan, si no nos pagan, si dieron ofrendas, sino eso a nosotros nos resbala totalmente. No nos importa en lo absoluto. Queremos que la gente reciba la verdad y sea salva. Queremos que la gente no sea engañada. Y que sabemos que las ovejas de Cristo van a oír su voz y lo van a seguir. Pero esto es la obra de Dios, no es de nosotros. No es mi amor, ni el amor de Pablo ni de Pedro. Es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Porque el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 2.
Dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Un buen ministro de Jesucristo no adultera la palabra de Dios. ¿Qué es adulterar, mi hermano? Imagínense que yo he visto prédicas que tuercen las escrituras, que adulteran la palabra y predican esto. Y dicen, hay unos que adulteran la palabra. Es que yo le digo que el falso ministro viene con apariencia de piedad. Viene con apariencia de la palabra y todo eso, y lo engaña a usted. La única forma que usted no sea engañado es que usted escudriñe las escrituras, que usted sea como los hermanos de Berea, que escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Si usted no es como los hermanos de Berea, mi hermano, cuidado con su salvación, amén. No descuidemos una salvación tan grande. Mateo 10:8, vamos a ver. Mateo 10:8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dais de gracia. Amén. Estos son señales que siguen también a los que creen. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y el Señor dice, sanad enfermos, porque Jesucristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero hay poder de Dios también. Amén. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos. Mire lo que le dice el Señor. Ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquiera ciudad o aldea donde entréis, informaros quién en ella sea digno. Y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibe, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Amén. Hay un tema por allí que hemos estado tocando los hermanos varias veces, ¿no? El tema de la insistencia y de que a juro quieren que la gente llegue. Mi hermano, sí, amén, queremos que la gente llegue, pero esto se predica el evangelio de salvación y la gente lo recibe o no lo recibe. Oramos para que lo reciban, sí, mi hermano, pero hay gente que endurece su corazón. Esa gente tiene que hacerse como un niño. Si no, pues mi hermano, el que cree será salvo y el que no cree ya ha sido condenado. No, mi hermano, es que yo voy a hacer un ayuno para que ese corazón se ablande. Mi hermano, ¿dónde está eso en la escritura? Yo se lo pregunto. Si usted va a ablandar los corazones con ayuno, dígame dónde está eso en la escritura. Porque nosotros predicamos el evangelio. Están los que creen y están los que no creen. El que cree será salvo y el que no cree, mi hermano, ya ha sido condenado. Amén. Gloria a Dios. Es así. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Un buen ministro de Jesucristo no tuerce las escrituras y no falsifica la palabra de Dios. Un buen ministro de Jesucristo no piensa más de lo que está escrito. Tiene que tener cuidado con todo eso. Pero la única forma que usted pueda verlo es escudriñando. Si usted no escudriña, usted no se va a dar cuenta. ¿Quién tuerce la escritura? ¿Quién la falsifica? ¿Y quién la adultera? Usted no se va a dar cuenta, mi hermano, si usted no escudriña las escrituras. Si usted no es como los hermanitos de Berea, que escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Un buen ministro de Jesucristo sabe que por lo que dice será juzgado y que está hablando delante de Dios, el juez, el todopoderoso. Y que por todo lo que salga de su boca va a ser juzgado. Así que tenemos cuidado de lo que sale de nuestra boca. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 11.
Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Conforme. Hay una forma, que es la forma de las palabras de Dios. Gloria a Dios. No adulterando la palabra, no torciéndola, no añadiéndole, no quitándole. Conforme a la palabra de Dios. Por eso le comparto, mi hermano. Por eso le comparto que si la palabra deja claro los requisitos para los obispos, ¿por qué lo tuercen? ¿Por qué no lo creen? Gloria a Dios. Revísese, mi hermano, revísese. Revise a su pastor, revise a quien predica en su congregación. En 1 de Timoteo 3 y Tito 1. Revise si usted no está siendo guiado por un ciego. Tiene que escudriñar las escrituras. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Juan capítulo 12, verso 49 al 50. Juan capítulo 12, verso 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, y este es nuestro Señor Jesucristo. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Un buen ministro de Jesucristo habla lo que el Espíritu dice. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. No lo tuerce, no lo adultera, no piensa más de lo que está escrito, sino que se conforma a la palabra de Dios, un buen ministro de Jesucristo. Por eso es que dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, tal cual está escrita, sin pensar, sin torcer, sin adulterar. Tal cual el Padre lo ha dicho. Amén. Esto ya lo leímos. Creo que este no. 1 de Pedro 5, 2 al 3. Apacentad, este de los pastores. Apacentad la grey. Apacentar como pastor. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Porque ¿qué significa la palabra obispo? Supervisor, mi hermano. No es que el obispo constituido por el Espíritu se va a enseñorear, porque no, porque nuestro Señor es Cristo Jesús y quien derramó su sangre por nosotros es Jesucristo. No esa persona. Amén. Muchísimas gracias, hermana. Dios me la bendiga. Nuestro Señor es Jesucristo. Quien entregó la vida por nosotros en la cruz del Calvario es Jesucristo. Yo no morí por usted. Pablo no murió por mí. Pedro no murió por mí. Murió por mí Jesucristo. Derramó su sangre por mí. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ejemplo. Mirad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén. Lo leímos ahorita. Lo leímos aquí. Hechos 17, 7, 17, 7 y 17, 17. Lo leímos aquí. La manera de detectarlo. ¿Cuál es la manera de detectarlo? Bueno, ya lo hemos visto en todo el estudio. ¿Cómo lo detectamos, no? Principalmente 1 de Timoteo 3 y Tito 1 y todos los versículos que hemos leído, pero Hechos 17, 11. Amén. Lo que es necesario. Hechos 17, 11, mi hermano. Dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Quiénes eran estos? Los hermanitos de Berea, que ya se los he repetido y se los vamos a repetir siempre estos hermanos porque son tremendo ejemplo.
para la congregación, para la iglesia. Esto era más noble que los que estaban en Tesalónica, los de Berea. Recibieron la palabra con toda solicitud, pero ¿qué hicieron? ¿La recibieron y ya? No, mi hermano, no. Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué hicieron los hermanos de Berea? Escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos escuchaban la prédica, amén, la recibían, pero iban a las escrituras a escudriñar para ver si esto era verdad. Eso es lo que usted tiene que hacer, porque si no, usted no se va a dar cuenta. Si no, usted no va a ver, mi hermano. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Con lo único que usted va a poder alumbrar es con la lámpara, con la palabra. Si no, usted no puede alumbrar. Usted puede estar siendo guiado por un ciego directo al hoyo y usted no sabe porque usted también está ciego. La única forma que usted pueda ver es con la palabra, con la lámpara. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Vamos a buscarlo porque tengo rato que no. Gloria a Dios. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Por la palabra es que usted se va a dar cuenta. Si no, usted no va a ver. Ni con esta prédica, mi hermano. Y bueno, aquí dejé una porción final para leer sobre los falsos maestros, que también es necesario saber quiénes son los falsos maestros. Entonces vamos a leer 2 de Timoteo 3. Porque hay gente que dice, mi hermano, no, que Casluna es falso, no, que Yesenia Ten es falsa, no, que puro hablan de los famosos, mi hermano, pero no se han puesto a ver en su propia congregación a su pastor, a su propio pastor, no lo ven. No lo ven, y es que la mayoría son falsos. La mayoría, por lo menos los que yo conozco, o he visto, o he conocido, no están conforme a la palabra de Dios. No son constituidos por el Espíritu, están en engaño, mi hermano. Están contrarios a la Escritura. Y ni ellos mismos lo saben. Incluso tuve una llamada con uno por Facebook y le prediqué esta palabra y le dije, hermano, arrepiéntase, apártese y vuélvase al camino de Cristo. Y esta persona me dijo, tú nos estás ofendiendo. No, yo no los estoy ofendiendo. Es que la palabra de Dios los está corrigiendo. Y les está hablando por esta roca, por este asno, como usted me quiera llamar, por este loco, por este siervo inútil, por mí. Les está compartiendo esta palabra de arrepentimiento. Arrepentíos y convertidos. Acepten a Jesucristo. Acepten su palabra. Yo le dije, hermano, con todo respeto, usted no es un pastor constituido por el Espíritu. Le prediqué la palabra. 1 de Timoteo 3, Tito 1. Le dije por qué él todavía no había aceptado a Cristo, porque era un neófito. Le pregunté sobre los primeros rudimentos. Me dice usted los primeros rudimentos. No sabe qué son los primeros rudimentos. ¿Cómo es que un anciano no conoce los primeros rudimentos? No, imposible. Es como que yo le explique, le pregunte a un profesor de matemáticas qué es la suma y él no me sepa explicar qué es la suma. Entonces usted no es profesor de matemáticas. Si un anciano usted le pregunta cuáles son los primeros rudimentos y no lo sabe enseñar, no es anciano, mi hermano, no sabe. Así toda doctrina nicolaíta son, amén. La primera enseñanza de Cristo, los rudimentos, el fundamento, gloria a Dios, la leche espiritual. ¿Cómo usted no la va a conocer si usted se supone que es anciano? Entonces, hermano, arrepiéntase, vuelva al camino de Cristo. Amén. Pero bueno, hasta el momento ninguno me lo ha recibido, gloria a Dios, pero esta es la obra de Dios, mi hermano. No mía. 2 de Timoteo 3. Desde el 1, porque está completo. También debes saber esto. Vamos a leer sobre los falsos ahora. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Cuidado con esto, mi hermano. Son tiempos peligrosos. La palabra lo dice.
Porque habrá hombres amadores de quién? De sí mismo, ávaros, hacen mercadería de la gente. Con el tema del diezmo también. Diezme, pacte. No conocen la ley espiritual, no se han convertido a Jesucristo, no están bajo el régimen nuevo del Espíritu. Y hay unos que lo hacen por avaricia y por hacer mercadería de vosotros. Pero ahí está la gente con comezón de oír. Siento engañar. No, varón, es que tú eres un avaro porque tú predicas en contra del diezmo y es que tú no eres capaz ni siquiera de dar el 10% porque tú eres un avaricioso. Y bueno, usted puede pensar todo eso y es válido porque usted no me conoce ni todavía conoce las escrituras ni la doctrina de la ley espiritual. Y es válido que usted diga todo eso, pero es importante que usted respire y antes de juzgar y hablar, usted diga, hermano, porque usted dice eso, enséñeme el tema, muéstreme dónde está eso, porque usted lo dice, cuánto es que tengo que dar ahora, cómo se tiene que dar, cómo es. Y pues se le comparte la palabra antes de tirar piedras y todo eso. Amén. Es importante, gloria a Dios. Bueno, mi hermano, habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros. Eso ya está ocurriendo. Vanaglorioso, una gloria vana. Yo soy, empiezan la prédica. Cuidado con esto también. Que empiezan la prédica. Yo prediqué en tal zona, yo fui a los Estados Unidos, yo estuve, yo, y media hora presentándose el yoísmo. Esto es de Dios, mi hermano. Yo soy un siervo inútil y yo no importo, ni mi vida importa. No importa mi vida, mi hermano. Mi vida no lo va a edificar a usted lo va a edificar la palabra de Dios. La palabra de Jesucristo es el pan espiritual, es el alimento que lo va a nutrir de fe. Yo soy transparente, yo que no valgo nada, yo soy vanidad. Amén. Jesucristo es que le va a dar el crecimiento para la salvación. No somos vanagloriosos, mi hermano. Aquí la gloria es de Dios y no de nosotros. Nosotros nada somos, gloria a Dios. Bueno, son soberbios, son blasfemos, son desobedientes a los padres, son ingratos, son impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Me contaron de una persona que ellos tenían su congregación, obviamente esa congregación estaba también siendo guiado por ciegos y estaban ciegos ellos mismos, gloria a Dios. Hermano, pero ¿cómo usted juzga así estas cosas? Bueno, mi hermano, yo lo puedo juzgar así porque el Señor me ha abierto los ojos del entendimiento con su palabra y puedo juzgar estas cosas sin ningún tipo de... Y le puedo buscar en la escritura por qué de estas cosas. Pero gloria a Dios, había un necesitado mendigo pidiendo en la puerta. Y el pastor, que no es pastor constituido por el Espíritu, les dijo, no le den porque después se acostumbra a pedir. Hermano, ¿cómo no se dan cuenta? Yo le decía a los hermanos, pero ¿cómo ustedes no se dan cuenta si el Señor dice por sus frutos lo conoceréis? Gloria a Dios, no se dan cuenta porque están ciegos, están siendo guiados por ciegos. Pero gracias a Dios que trajo la lámpara, que es la palabra. Como tiene a las personas como está escrito, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Amén, así es. Pero dice, bueno, deleites, de los deleites más que de Dios. Que tendrán apariencia de ¿qué? De piedad, porque es que hay gente que piensa que los falsos van a llegar vestidos de rockero y de satanismo y con la cruz aquí quemada aquí. No, mi hermano, no van a llegar así. Van a llegar predicando la palabra también. Y van a llegar diciendo, no, que adulteran la palabra y todo eso, mi hermano. Van a llegar con apariencia de piedad, no se lo espere que llegue como un satánico. No se lo espere así porque no va a llegar así. Va a llegar con su buena corbata, con su buen partó, con su buena elocuencia. O sea, usted le va a erizar los pelos y le va a mover las emociones. Y hay gente que dice, siento al Espíritu, cuidado con eso, mi hermano, Dios mío. Hay muchísima falta de conocimiento, demasiada. Siento el Espíritu, son las emociones y lo que están lanzando doctrinas de demonio, pero usted no se da cuenta porque usted no escudriña las escrituras para darse cuenta. Porque usted está ciego y no ve y no va a la luz para ver, no se acerca a la luz para que sus obras sean expuestas. Acérquese a la luz, mi hermano, para que pueda ver.
con elocuencia que lo atrapa, vienen con apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, la niegan. A esto que dice el Señor, evítalos. Apenas usted se dé cuenta, salga de allí. Apenas se dé cuenta, salga de allí, mi hermano. Usted nada hacia allí. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecado, arrastradas por las diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Allí en esas congregaciones hay hermanos que se levantan y hablan la verdad de Jesucristo. Porque Dios tiene ministros en todo lugar. Amén. El evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Y el Señor va a recoger a su oveja de todo el mundo, como lo dice el profeta Ezequiel. Pero estas personas resisten a esa verdad. Como Janes y Jambres resistieron a Moisés. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe de Jesús, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, pero tú has seguido mi doctrina, la doctrina de Jesucristo, no las 12, 15 doctrinas que se inventan los hombres. La doctrina de Jesucristo, de la palabra. Conducta, propósito, fe, longanimidad y amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. Pero de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Es que yo soy el Hijo de Dios y yo soy... Todo eso es falta de conocimiento. Padeceremos persecuciones. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, porque se engañan a ellos mismos, porque Dios no puede ser burlado. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. ¿De quién lo aprendimos? De Jesucristo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan ser sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué? Las sagradas escrituras. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Quién? La escritura, mi hermano. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todo esto es lo que hace la escritura, que es Cristo Jesús mismo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué nos va a hacer perfecto y nos va a preparar para toda buena obra? Las escrituras. Las escrituras, mi hermano. Es importante que usted escudriñe las escrituras. Porque si no, usted va directo al hoyo y a la perdición. No va a ser instruido ni preparado. Se va a quedar allí sin crecer para la salvación. Segunda de Pedro, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Que vienen con qué? Con apariencia de piedad. No vienen como un rockero satánico. Ni gritando maldiciones, no. Ellos vienen diciendo bendiciones, bendiciones, bendiciones para todos. Hablando lisonjas. Hablando prosperidad y todo lo bueno y todo lo bonito. Todo color de rosa. Así vienen, mi hermano. Bueno, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ay, varón, ¿cómo lo harán? Públicamente así que yo me dé cuenta. No. Encubiertamente, escondido, le van a meter herejías destructoras. Usted ni se va a dar cuenta. ¿Cómo usted se va a dar cuenta si usted es como los de Berea? Si usted no es como los de Berea, usted no va a poder darse cuenta ni va a poder ver. Y va a durar 20 años allí en nada, en la arena. Siendo edificado en la arena, mi hermano. Y puras herejías destructoras le van a guiar y usted va a ser lleno de pura sabiduría terrenal, animal y diabólica, de doctrinas de demonios. Gloria a Dios.
encubiertamente, mi hermano. La única forma es que usted sea como los de Berea. Ok, recibo la palabra con toda solicitud, pero me voy a las escrituras a escudriñar para ver si esto es así. Hermano, hágase una simple pregunta. ¿Dónde está eso en la palabra? ¿Dónde está eso en la escritura? Hágase esa pregunta. No, lo que pasa es que en aquel tiempo había un perro que orinó el río y lo infectó. Hermano, ¿dónde está eso en la escritura? O siquiera ¿dónde está eso en la historia? Pregunte. ¿Qué historiador dijo eso? Démelo para buscarlo. Para buscar a ver qué historiador hizo ese estudio de aquel río en aquel tiempo del perro que lo orinó. Amén, es un ejemplo que le estoy poniendo porque hay muchísima falsa doctrina así que ni siquiera registro histórico tienen. Pero ellos dicen que en aquella época era así. ¿De dónde lo sacaron? Bueno, búsquelo para que usted vea de dónde lo sacaron y usted se va a dar cuenta que lo sacaron del pensamiento y de su imaginación. Porque eso no tiene registro de nada. Amén. Quiero que usted se dé cuenta y salga del engaño, salga de la falsa doctrina, mi hermano, que abra los ojos. Que el Señor le abra los ojos espirituales, que le circuncide, ¿Pasó aquí? Está bien, ¿verdad? Estamos en vivo. No veo la pantalla. Bueno, pero aquí sí se ve, gloria a Dios. Amén, seguimos leyendo. Encubiertamente, porque hay gente que piensa que ellos lo hacen así, que todo el mundo se dé cuenta. No, todo eso es encubierto. La gente ni se da cuenta. Usted puede ir a cualquier congregación, darse cuenta que el pastor no es pastor y que todo el mundo está en engaño. Y que lanzan, bueno, en las prédicas un montón de doctrinas de demonios. Y usted se puede dar cuenta, claro está, si usted está lleno de la palabra, si usted escudriña las escrituras. Bueno, y aún negarán al Señor, lo niegan, que los rescató. Niegan la palabra de Dios. ¿Cómo la niegan? El Señor dice, es necesario que el obispo sea, y ellos dicen otra cosa. Están negando al Señor. El Señor dice, es necesario que tengan hijos creyentes, y ellos dicen, no, no hace falta que tengas hijos creyentes, porque la salvación es individual, y empiezan a torcer las escrituras. Están negando al Señor para engañarlo a usted, para engañarse a ellos mismos. El Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, porque eso es lo que están haciendo, acumulando ira para el día de la ira. Y muchos seguirán sus disoluciones, como pasa hoy en día, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, como pasa hoy en día. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, como pasa hoy en día. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Este es un tema que lo vamos a tocar en Judas. Las potestades superiores. Siempre andan con el tema de los demonios, que los demonios, que los demonios, que el diablo, que los demonios, y los demonios y el diablo, y los demonios y el diablo, y los demonios y el diablo, mi hermano. Andan mucho con ese tema, gloria a Dios. Los que han nacido del Espíritu saben que el diablo no los toca. El que es nacido de Dios, el maligno, no le toca. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Gloria a Dios, conocen cuál es la iglesia, los que hemos recibido a Cristo, su palabra. Como cayó la pandemia,
y decía que el diablo cerró la iglesia. El diablo cerró la iglesia. ¿Qué está diciendo usted, hermano? ¿Pero qué dice? Pero madre mía, ¿pero qué está diciendo? Que no tiene sentido, que el diablo no puede siquiera tocar la iglesia, mi hermano. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Gloria a Dios. Porque tienen la mirada en lo terrenal, en el local comercial, que no es la iglesia. Eso es un local de 4 paredes que va a ir al polvo eso. Eso no es la iglesia, gloria a Dios. Pero bueno, ese es otro tema que podemos tocar otro día. Blasfema contra las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¿Cómo nosotros vamos a pronunciar juicio de maldición a Satanás, mi hermano, y a sus demonios? No podemos. Gloria a Dios. Déjele a Satanás y a sus demonios a Dios. Eso no nos corresponde a nosotros. Nosotros oramos y echamos fuera demonios, sí, de las almas, para que sean salvas y libres y vean la gloria de Dios. Pero el juicio de maldición sobre Satanás y los demonios, nosotros no tenemos esa potestad, sino Dios. Pero bueno, gloria a Dios. Pero estos hablan mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto. Miren, estuvieron en el camino recto, porque cuando el apóstol Pablo le dio toda la enseñanza a los obispos, él les dice que de entre vosotros se levantarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Gloria a Dios. Y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán. O sea, codicioso, mi hermano. Hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes que, sin agua, no tienen el Espíritu Santo y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne, hablan cosas terrenales, cosas que nos gusta a nuestra carne, porque nos gusta, a mí también. El carro, la casa, el yate, los millones y los tesoros, a la carne le gusta todo eso. Palabras infladas, tú eres el gran, tú he visto que vas a ser el súper. Hermano, yo no soy nada, ni quiero ser nada. Jesucristo es el todo y en todos. Yo nada soy, no puedo tener concepto más alto porque el Señor me ha dado el conocimiento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Seguimos, mi hermano. A los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad, mi hermano. Y son ellos mismos esclavos de la corrupción, esclavos del pecado. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y salvos, y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del camino del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Judas capítulo 1. Ya se me está yendo la voz, amén. Así que con este terminamos. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados.
Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado, ¿cómo? Encubiertamente, mi hermano, con apariencia de piedad, con engaño, encubiertos, los que desde el principio habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los guardó bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad. ¿Quién es la autoridad? Jesucristo. Rechazan a Jesucristo. Blasfeman de las potestades superiores nuevamente. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ellos dicen: te agarro, Satanás, te ato de boca, pies y manos y te echo a las profundidades del abismo, o te echo al infierno, Satanás, te echo allá al lago de fuego. Mi hermano, primero, usted no tiene esa potestad. Usted está rechazando la autoridad porque está rechazando a Jesucristo con eso. Pero yo sé que usted lo hace por falta de conocimiento, el que lo hace. Y segundo, Satanás tiene su tiempo para ser echado en el lago de fuego, que no es este tiempo. Así que por más que usted diga en oración y lo grite y se raje la garganta diciendo que echa a Satanás en el lago de fuego, pues déjeme decirle que Satanás no va a ser echado en el lago de fuego porque usted lo diga. Satanás tiene su tiempo para ser echado en el lago de fuego y no es este tiempo. Amén. Así que Satanás está trabajando, Dios está trabajando, todos están trabajando. Amén. Que el Señor lo reprenda. El Señor se encarga de él, no nosotros. No blasfemamos nosotros contra las potestades superiores, gloria a Dios. Pero los falsos sí, se la pasan en eso. Viven de eso. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. El camino de Caín, que dio una ofrenda sin fe. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam, que prefirió el tesoro. Y perecieron en la contradicción de Coré, que se lanzó. Coré se levantó contra el sacerdocio de Dios. El sacerdocio levítico en aquel tiempo. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua nuevamente, llevados de acá por allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, no dan fruto, mi hermano. 2 veces muertos, desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. No, yo veo en ti que tú tienes, que tú, y te ponen a trabajar para ellos.
Y usted allí perdiendo el tiempo y perdiendo la salvación, mi hermano. Pero vosotros, amados, tenéis memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Los que os decían: en los postreros tiempos habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, ¿qué hacemos? Corremos, peleamos. No, mi hermano, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. De otra manera, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios nuestro Salvador. Sea la gloria, imperio, potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Amén, mi hermano. Gloria a Dios. Hemos visto el tema un buen ministro de Jesucristo. Si usted tiene alguna duda, algún aporte, algo que refutar, lo que usted quiera decir, este es su momento.